Vamos a leer todos juntos, hermanos, en Romanos capítulo 12, versículo 5. Y cuando lo tengan, hermanos, digan amén. Amén. Muy bien, dice así la palabra, hermanos, todos juntos. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor, por esta noche. Gracias por, Señor, que tú estás presente, mi Dios. Sabemos que a donde hay 2 o 3, Señor, reunidos, ahí estás tú, Señor, en medio de ellos, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas, que nos hables nuevamente, como siempre, Señor, hace, Señor, cuando tenemos servicio, Padre. Te pido, Padre, que nos hable a los corazones, Señor, en esta noche, Señor, y bendice, Señor, la enseñanza, la predicación, la exhortación de tu palabra, mi Dios. Unge a tu siervo con poder, Señor. Te lo pedimos todo, mi Dios, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Y espero que esta noche Dios nos hable. Espero que no sea otro miércoles en tu calendario. Espero que no vengas nada más por cumplir en esta noche. Espero que dejes que Dios te hable en esta noche. Quiero hablar acerca de la unidad en la diversidad. La unidad en la diversidad. Y si hay algo que he aprendido en la iglesia de pastor, 10 años, ya una década que voy a cumplir ahora de pastor aquí, y es que lo más difícil del trabajo del pastor es mantener la unidad en la iglesia. Es mantener unidad en la iglesia. Es fácil que nos empecemos a ver las faltas los unos y los otros. Y déjeme decirle en esta noche que todos tenemos faltas. Y es fácil que empecemos a criticarnos los unos a los otros. Y es fácil que empecemos a creernos mejor cristiano que tal y tal persona o tal y tal hermano, nada más porque yo tengo más años en la iglesia o porque yo tengo tal posición en la iglesia. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Y cuando menos te lo esperas, la iglesia se divide. Y es lo que el diablo hace, nos divide para destruirnos. Y tenemos que tener cuidado porque cuando Cristo dijo que seamos uno, esa oración no era cualquier oración. Él entendía que para que una iglesia funcionara tenía que haber unidad en la iglesia. Él entendía que para que la iglesia pudiera ir hacia adelante, alcanzar perdidos, no podemos ser 2 y 3 o 4, tenemos que ser una iglesia, un solo cuerpo, formamos todos el cuerpo de Cristo. ¿Sí me está entendiendo? Sin importar quién tú seas, cómo tú seas, si eres salvo por la gracia de Dios, somos parte de la misma familia en esta noche y formamos el mismo cuerpo de Jesús. Y quiero ir a través de esto porque quiero que entendamos la unidad en la diversidad, porque a veces queremos que todo el mundo sea igual que nosotros y no todos son iguales. Hay gente, hermanos, que trae la cara de enojados, pero así la traen, es la cara que Dios les dio. ¿Y qué pueden hacer de eso? ¿Sí me está entendiendo? Hay algunos que se ríen mucho y hay otros que les gusta hablar duro y hay otros que casi no les gusta hablar, pero todos somos un mismo cuerpo sin importar cómo Dios te haya hecho a ti. Hay altos y hay bajos y hay rojos y hay negros y hay blancos pero todos somos partes de una misma familia. Y el diablo se mete y nos empieza a dividir, pero quiero hablar y vamos a llegar a eso, a la unidad en la diversidad. Y vamos a ir al tabernáculo en esta noche, vamos a viajar al libro de Éxodo, si me lo permiten, capítulo 25, y vamos a estudiar un poco acerca del tabernáculo y terminaremos con ese tema, unidad en la diversidad. ¿Estamos bien, hermanos? Unidad en la diversidad. En Éxodo capítulo 25, Moisés ha subido al monte Sinaí y él entra en medio de una nube para encontrarse con Dios. Y recibe, hermanos, con exactitud las instrucciones de cómo hacer el tabernáculo. Con exactitud. A mí me impresiona la exactitud que hay en la Biblia. Me declara eso, que tiene que ser la palabra inspirada de Dios, porque te la da Dios con tanta exactitud. Hay personas que han querido desafiar las exactitudes de la Biblia, las medidas del templo de Salomón y las medidas de tal y tal cosa, y luego después de estudiarlo al tiempo se dan cuenta que la Biblia estaba correcto. Nos deja entender que este no es cualquier libro, este es el libro que Dios nos dio. Dios escribió, Dios inspiró este libro. ¿Sí me está entendiendo?
Entonces Moisés recibe las instrucciones de parte de Dios con exactitud. Lo que Moisés escribe, él no lo escribe de lo que él piensa, de lo que él cree, sino él está escribiendo con exactitud lo que Dios le ha dicho a él. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Y quiero comenzar, tengo 3 puntos y el primero de ellos es el propósito del tabernáculo. Dígalo conmigo, el propósito del tabernáculo. Dios le está diciendo a Moisés cómo hacer el tabernáculo, pero quiero que entendamos el propósito del tabernáculo. Vamos al versículo 8, estamos en el capítulo 25, versículo 8, y mira lo que dice ahí, dice, y harán un santuario para mí, ¿y qué dice? Hermanos, desde el principio Dios quiere habitar con su pueblo. Habitaré en medio de ellos. Vaya conmigo al versículo 22. Mira lo que dice ahí. Dice la Biblia en el versículo 22, capítulo 25, a ver si lo tengo ahí. Dice la Biblia, y de ahí me declararé a ti. ¿Y qué dice? Y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Así que dice Dios, ahí hablaré contigo. Ahí, ¿qué dice Dios? Hablaré contigo. Desde el comienzo, hermanos, Dios ha querido hablar con el hombre. Dios ha querido personalmente morar con el hombre. Dios ha querido, y cuando digo el hombre, hablo del humano, hablo del ser humano, la mujer y el hombre. Quiero que entendamos que Dios, hermanos, desea una relación personal con usted. Desde el principio de la Biblia, desde el libro de Génesis, encontramos a Dios buscando al hombre. Encontramos a Dios platicando con el hombre en el jardín del Edén. Encontramos a Dios, hermanos, que llega a un mismo lugar. Y yo lo creo de esta manera, que Dios y Adán tenían un mismo lugar donde cada día se encontraban. Y yo creo que Dios todos los días llegaba a ese lugar, y en ese mismo lugar Él se encontraba con Adán. Pero creo que después que comete el pecado Adán dice la Biblia, se escondió de Dios. ¿Qué hizo Adán? Se escondió de Dios. Quiero que entiendas, Dios nunca se escondió de Adán. Dios estaba buscando a Adán mientras Adán se escondía de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Usted ha jugado el juego al esconder y está uno escondido y el otro lo está buscando a él. Hermanos, el hombre cuando pecó se esconde de Dios, pero Dios nunca se escondió del hombre. Dios siempre ha tratado de buscar al hombre. Dios siempre ha tratado la manera de tener una relación contigo. Por eso en el libro de Oseas dice la Biblia, con cuerdas de amor os atraje. He buscado maneras de tener esa relación contigo. He tratado de convivir contigo, hablar contigo, hermanos. Quiero que entienda que tiene un Dios en el cielo que quiere una relación personal con usted y conmigo. Y póngase a pensar, ¿quién es el hombre para que Dios quiera hablar con el hombre? ¿Quiénes somos nosotros para que Él quiera pasar tiempo con nosotros? Debe de ser un honor y un privilegio en esta noche que Dios Todopoderoso, que no ocupa nada de usted, Él es Dios con usted o sin usted, pero que Él quiera pasar tiempo contigo y conmigo, es una bendición, es un privilegio. ¿Alguien está conmigo en esta noche? Dios desea una relación desde el principio de la creación. Dice la Biblia en Génesis que el hombre se esconde de Dios y Dios está buscando al hombre. Y déjame decir, Dios sigue buscando al hombre. Dios sigue buscando al hombre. Luego dice el libro de Génesis que cuando Adán está escondido, vamos a Génesis capítulo 3. Vamos rápido por el tiempo. Dice la Biblia en el versículo 8, oyeron la voz de Jehová Dios, estoy en el 3:8, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios de entre los árboles del huerto, mas Jehová Dios llamó al hombre. Jehová Dios, ¿qué hizo? Llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios lo llamó, él se está escondiendo, pero Dios lo llamó a él. Y le hace la pregunta, ¿dónde estás tú? Hermanos, esa ha sido la pregunta desde el principio de la creación, ¿dónde estás tú? Y no está hablando de geográficamente o físicamente, está hablando espiritualmente. ¿A dónde estás tú? ¿A dónde estás tú?
Encontramos que el hombre se está escondiendo de Dios y Dios está buscando al hombre y Dios le está haciendo la pregunta, ¿dónde estás tú? Pero quiero que entendamos que Dios sabía dónde estaba el hombre. Cuando Dios te pregunta dónde estás tú, no es porque Él no sabe, es porque Él quiere que usted lo confiese. Y Él respondió, oí tu voz en el huerto, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Y qué hice? Y me escondí. Estoy en el versículo 10. Cuando el hombre escucha la voz de Dios, él entiende que es Dios el que lo está llamando y se esconde de la voz de Dios conscientemente, entendiendo que ese es Dios el que me está llamando, y conscientemente se esconde de la voz de Dios. Él sabía que era Dios. Hermanos, cuando Dios te llama, tú lo sabes. Conscientemente sabía Adán que era Dios. Oí tu voz y me escondí. Yo sabía que eras tú el que me estabas llamando. Encontramos que entra el pecado y rompe esa relación. ¿Sí me está entendiendo? Pero Dios desde el principio de la Biblia ha querido una relación con el hombre. Y lo que rompe la relación no es que Dios se esconde del hombre, es que el hombre ahora se esconde de Dios. El hombre se esconde de Dios. Encontramos una relación que antes había una intimidad, que antes hablaban el uno con el otro, y ahora se rompe esa relación. Quiero que regresemos al libro de Éxodo. ¿Estamos bien, hermanos? Porque quiero que veamos el propósito del tabernáculo, dije. Y el propósito del tabernáculo es que Dios quiere morar con su pueblo. Dios quiere una relación personal con su pueblo. Dios quiere convivir con su pueblo. Dios quiere hablar con su pueblo. Dios quiere pasar tiempo contigo. Dios quiere conversar contigo, hermanos. Yo hablé con un señor que tiene dinero y él me dijo a mí, es difícil, dijo, tener dinero. Dice, porque la única vez que la gente te llama es para pedirte cosas. Dice, normalmente no me llaman para decir cómo estás y vamos a ir a comer. O dice, la única vez que me llaman es cuando quieren algo de mí. Y me puse a pensar acerca de Dios, y la mayoría de las veces que la gente habla con Dios es porque quiere algo de Dios. Cuando estás en gran problema es cuando te acuerdas de Dios. Cuando le toca corte de inmigración es cuando usted recuerda que hay un Dios en el cielo que es misericordioso. Cuando se hizo exámenes en el doctor y le van a dar los resultados, usted recuerda el poder de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Y normalmente cuando buscamos a Dios o cuando hablamos con Dios es porque necesitamos algo. Y yo no estoy diciendo que Dios no puede y Dios no te va a ayudar o bendecir. Ese no es el caso. El caso es que Dios quiere una relación. ¿Sí me está entendiendo? Dios quiere hablar contigo. Cuando tú no ocupas nada, habla con Dios. Cuando tú estés bien, habla con Dios. Cuando estés bien de salud, habla con Dios. Cuando las cosas están yendo bien, habla con Dios. No tenga que esperar a que algo pase para pasar tiempo con Él. Debe de ser algo natural, debe de ser algo para usted como respirar. Debe de ser normal cada día usted pasar tiempo con Dios. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? La segunda cosa, número 1, vimos el propósito del tabernáculo. Propósito del tabernáculo, Dios desea morar entre nosotros, vivir, comer, dormir, trabajar, manejar con nosotros, morar entre nosotros. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Porque Dios no nada más quiere estar en la iglesia, Dios quiere estar en tu casa, Dios quiere estar en tu trabajo, Dios quiere estar en la escuela, Dios quiere estar, ¿sí me está entendiendo? Dios quiere morar, significa vivir contigo, a donde tú vayas, Él quiere ir contigo, a donde quiera, cuando manejes, Él quiere que hables con Él cuando manejas. Hermana, cuando planche, hable con Dios. Cuando lave los trastes, hable con Dios. ¿Alguien me está escuchando? Hermano, que trabajas en la pintura mientras pinta, hable con Dios. Usted que construye mientras construya, habla con Dios. Él quiere trabajar contigo, Él quiere vivir contigo, Él quiere dormir contigo, Él quiere despertar contigo, Él quiere morar contigo, hermanos. Él quiere una relación a diario y a momento contigo. La tragedia más grande que veo en el cristianismo es que poco se ora hoy en día. Que poco tiempo pasamos con Dios hoy en día. Cuando Dios lo anhela tanto, cuando Dios lo desea tanto. Éxodo 25 vimos el propósito del tabernáculo. ¿Estamos bien, hermanos?
Ahora quiero que veamos la segunda cosa, que es la provisión del tabernáculo. Vimos el propósito. ¿Cuál es el propósito del tabernáculo? Una relación con Dios, intimidad con Dios. Pero ¿qué sucede? Por el pecado esa relación se rompe. El hombre se esconde de Dios y quiero que veamos la provisión del tabernáculo, capítulo 25, versículo 2. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí, ¿qué dice? Ofrenda. De todo varón que la diere, ¿qué dice? De su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Así que tenemos que formar un tabernáculo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, necesitamos ofrendas. Necesitamos ofrendas. Y la gente empieza a traer de lo que tiene, empiezan a traer oro y empiezan a traer plata y empiezan a traer cobre. Y lo puede ver en el versículo 4, y azul y púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia. Si se da de cuenta, empieza con lo caro, termina con lo barato. Se puede dar cuenta que todo el mundo puede tener parte en esto. ¿Alguien está conmigo? Porque a lo mejor tú no tienes oro, pero puedes traer madera. Pero todos podían tener parte en el tabernáculo. Porque el tabernáculo, hermanos, representa el cuerpo de Cristo. Y vamos a hablar un poco más acerca de eso. Pero quiero que entiendas que Dios quería morar con el pueblo. Quería una relación con el pueblo. Así que Él dice, tenemos que hacer un tabernáculo para que el hombre pueda tener una relación con Dios. Pero para hacer el tabernáculo se ocupa una ofrenda. ¿Qué se ocupaba? Una ofrenda. La ofrenda se tiene que hacer voluntariamente y se tiene que hacer de corazón. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 5, versículo 2. Quiero que entienda que la ofrenda en la Biblia, toda ofrenda en la Biblia, en Levítico hay 5 clases de ofrendas. Cada ofrenda representa a Jesucristo. Cada ofrenda representa a Jesucristo. En Efesios capítulo 5, versículo 2, dice la Biblia, Efesios 5, 2. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Qué dice después de eso? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Quiero que entendamos, hermanos, estamos hablando de dos cosas, si usted está entendiendo. Como dice la Biblia, que tiene oídos espirituales, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque tenemos que entender que el tabernáculo es una foto de lo espiritual. Si usted está viendo el tabernáculo solo como una tienda donde había mesas de panes y candelabro de oro y había altar de incienso y había... si usted solamente está viendo lo material, no está entendiendo el tabernáculo. Porque era una foto de lo espiritual. Y para que Dios pueda morar con el hombre, para que Dios pueda tener una relación con el hombre, para que Dios pueda hablar con el hombre, se necesitaba una ofrenda. ¿Sí lo está entendiendo? Lo voy a repetir porque algunos todavía no lo están agarrando. Para que usted y yo pudiéramos tener una relación con Dios, se necesitaba una ofrenda. Y esa ofrenda era el sacrificio ¿de quién? Era de Jesucristo. Era la ofrenda. Sin esa ofrenda no podía haber un tabernáculo. Sin esta ofrenda usted y yo no podemos tener una relación con Dios. Sin esa ofrenda Dios no puede morar con el hombre. Sin esa ofrenda el hombre no puede morar con Dios. Si Cristo no muere en la cruz, usted no puede morar con Él. Él no puede morar con usted. La ofrenda era un tipo de Cristo. ¿Sí me está entendiendo? La ofrenda fue hecha de corazón. La ofrenda fue hecha voluntariamente. ¿Sí estamos bien hasta ahora, hermanos? Fue hecha de corazón y fue hecha voluntariamente. Porque cuando Cristo murió en la cruz, Él murió en la cruz voluntariamente. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. No fue una ofrenda que se le exige a Dios, no fue obligatoria. La ofrenda de Cristo fue una ofrenda, su sacrificio en la cruz fue una ofrenda voluntaria. Fue una ofrenda de corazón. Y ahora con esta ofrenda voluntaria de Cristo, ahora el hombre puede tener una relación con Dios. ¿Sí me está entendiendo? Por eso cuando damos una ofrenda que es simbólico de Cristo, lo debemos de dar voluntariamente y lo debemos de dar de corazón. ¿Estamos bien, hermanos?
Por eso la ofrenda debe de ser ¿qué? Voluntariamente. Y debe ser de corazón. Porque es simbólico de Cristo. Quiero que entendamos primero el propósito del tabernáculo. ¿Cuál es el propósito del tabernáculo? La relación con Dios. Que Dios pueda morar con el hombre, con nosotros. Y luego vimos la provisión del tabernáculo. Para que haya esa relación necesitaba haber una ¿qué? Una ofrenda. Tenía que haber una ofrenda. Sin Cristo, sin la cruz, sin la sangre de Cristo, no puede haber presencia de Dios. Dios no puede morar con el hombre y el hombre no puede morar con Dios. ¿Sí me está entendiendo? Ahora quiero llegar a la tercera cosa y aquí me voy a quedar en los próximos 10 minutos. El proyecto del tabernáculo. El proyecto del tabernáculo. Primero vimos el propósito del tabernáculo. Número 2 vimos la provisión del tabernáculo. Número 3 quiero que veamos el proyecto del tabernáculo. Hermanos, todo en el tabernáculo representaba a Jesús. Todo en el tabernáculo representa ¿a quién? Todo representa a Cristo. Y pudiéramos ir a través de cada cosa, de cada color, desde el azul y la púrpura y el carmesí, cada una de las telas que había en el tabernáculo. Vamos a hablar del oro y de la madera de acacia, que es la humanidad de Cristo, la madera y el oro, la divinidad de Cristo. Y podemos hablar de todo lo que había en el tabernáculo. Era una foto de Jesucristo. Todo. Y siempre me ha impresionado, y yo prediqué hace un tiempo atrás, que cuando Dios le habló a Moisés y le explica el proyecto, este es un gran proyecto, le dice a Moisés, vamos a comenzar, dice, aquí están los planos, yo aquí tengo los planos, unos planos que me trajeron unos arquitectos, y dice, vamos a mostrarle los planos, y cuando empieza con los planos, no empieza con el atrio, que es la parte afuera, empieza con el lugar santísimo, que es la parte, ¿qué? Adentro, porque Dios todo lo empieza, escúchame bien, Dios todo lo empieza, no de afuera para adentro, Dios todo lo empieza de adentro para afuera. Cuando Dios empieza a obrar, Él no empieza con el atrio, Él empieza con el lugar santísimo. Cuando Dios empieza a trabajar en tu vida, Él no empieza a trabajar de afuera para adentro, Él empieza a trabajar de adentro para afuera. Por eso mucha gente batalla en la iglesia, batalla con lo de afuera, porque primero no han cambiado lo de... Si lo de adentro no ha cambiado, lo de afuera va a batallar. Si lo de adentro no ha cambiado, vas a batallar con lo de... Porque el cambio que Dios trae no es el cambio que Dios obligatorio, no es el cambio que la iglesia impone sobre ti, no son reglas. El cambio que Dios trae a tu vida, que tú quieres cambiar, viene de adentro primero y luego se va mostrando poco a poco afuera. Es un cambio de adentro para afuera. Uno de los grandes problemas de crecer en la iglesia es que la gente quiere empezar de afuera para adentro en vez de empezar de adentro para afuera. Uno de los grandes problemas de los jóvenes que crecen en la iglesia es que les damos todas las reglas de cómo vestir y cómo cortarse el pelo y cómo usar corbata y cómo cargar su Biblia, y la Biblia dice, hey, ¿por qué no empezamos con la salvación? Quizás la mayoría de ellos ni son salvos. John Rice dijo, 50% de la gente en la iglesia no ha sido salva. La Biblia dice, Mateo capítulo 7, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, y yo les declararé, nunca os conocí. Mateo 7 dijo, muchos dirán en aquel día, no pocos, dice, muchos. Muchos dirán, me sentaba en la banca. Muchos dirán, yo era líder, yo cantaba, yo estaba en el coro, estaba en la rondalla. Hermanos, escúchame bien, la razón que se batalla con afuera es porque no hemos comenzado con lo de adentro. Cuando una persona cambia de adentro para afuera, los cambios son naturales. Los cambios no le cuestan, los cambios vienen naturalmente cuando provienen de adentro. Cuando estás tratando de cambiar de afuera para adentro, es cuando vemos rebeldía, es cuando vemos que la persona dice, ay, es mucha iglesia, es mucha Biblia, qué largo predica el pastor. Hermanos, media hora y a algunos se le hace largo. El problema es que quizás no has cambiado de adentro. Juan 8 dice la Biblia que el que es oveja de Cristo, dice en la Biblia, la palabra de Dios oye. Yo aprendí años atrás que al cristiano no tengo que convencerle que llegue a la iglesia. El cristiano quiere llegar a la iglesia.
Al mundano hay que convencerlo. Al que no es hijo de Dios hay que pintársela bien lindo. Mira, ahí hay café y ahí hay donas y tenemos conchitas y tenemos, mira, y regalamos a veces pizza y mira, y cantamos y jugamos y tiramos dulces y hacemos un día especial para tratar de pintársela, porque la persona que no ha sido salva hay que ponérsela bien lindo para que llegue a la iglesia. Pero aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha sido salvo, escúchame bien, aunque no haya actividad, aunque no haya comida, aunque estemos aquí día y noche nada más leyendo la Biblia, hermanos, el que ha nacido de nuevo desea las cosas de Dios. Mira, mi bebé, mi hijo, yo no tengo que convencerlo a que tome leche. Ándale, Rubén, por favor, mire, toma leche, hijo. Hijo, toma leche. Él la pide. Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. Cuando un cristiano nace de nuevo, hermanos, la Biblia es su leche, la pide de a montón. Y si no la estás pidiendo, a lo mejor no has nacido bien, no has nacido de adentro para afuera. Que un cristiano, un bebé, escúchame bien, no hay que convencerlo a que tome leche. Un bebé te la pide a gritos. ¿Alguien me está escuchando? Este asunto de tener que entretener y tener que convencer y tener que... eso quizás con la gente que no es salva, pero aquel que de veras ha nacido de nuevo. Y no digo que de vez en cuando no faltes, porque seguimos viviendo en esta carne pecaminosa. No digo que de vez en cuando no te quieras quedar en casa, porque vivimos en una carne pecaminosa. Pero cuando te quedas en casa, algo te debe de molestar por estar en casa. Y si algo no te molesta, quizás el Espíritu de Dios no vive dentro de ti. ¿Alguien me está escuchando? Porque cuando empezamos, escúchame bien, cuando el proceso comienza de adentro para afuera, es muy diferente. Nadie te lo exige, nadie te obliga, es algo natural. Espero que me están entendiendo. El proyecto, podemos entrar a ver al atrio y ver donde hay un altar donde se hacía el holocausto y venía el sacerdote y mataba un animal y habían cuernos, 4 cuernos alrededor del altar. Si vemos, este es el altar aquí del sacrificio del holocausto, y había un cuerno aquí, un cuerno acá, y un cuerno aquí, y un cuerno acá, y agarraban el animal y lo ponían sobre este altar, y estos 4 cuernos agarraban una soga y amarraban al animal con la soga y los cuernos al altar para que no se saliese del altar. Siempre pensaba en esos cuernos. ¿Qué será esos 4 cuernos? ¿Qué representa? Porque si ese sacrificio representa a Cristo, porque ese sacrificio que ponían sobre ese altar representa a Cristo colgando en una cruz por nosotros. Pero luego pensaba, ¿qué amarró a Jesús a la cruz? ¿Qué es lo que no dejó que Cristo se saliera de la cruz? Luego pensé, con cuerdas de amor os atraje. Las cuerdas que amarraron a Cristo a la cruz es el amor que Él le tiene a usted y el amor que Él me tiene a mí. Las cuerdas que amarraron a Cristo a la cruz y no dejaron que Cristo se bajara de la cruz. Cuando aquel malhechor le dijo, bájese de la cruz, demuéstrame que es Dios. Lo que lo detuvo a Él, cuando podía haber llamado 6 legiones de ángeles para que lo sacaran de la cruz, era el amor que le tenía a usted y el amor que me tenía a mí. Pasamos el atrio y podemos entrar al lugar santo, y ahí es donde los sacerdotes diariamente servían, donde servían, encontramos la mesa de los panes, encontramos el altar del incienso, encontramos un lugar de servicio a Dios. Pero luego entramos al lugar santísimo. ¿Estamos bien hasta ahora, hermanos? Entramos al lugar santísimo, encontramos la presencia y la gloria de Dios en ese lugar. La presencia y la gloria de Dios en ese lugar. Pero quiero rápidamente, y voy a terminar con esto, ir al capítulo 26. Porque ese tabernáculo es hecho con 10 cortinas. 10 cortinas forman el tabernáculo. ¿Estamos bien? ¿Cuántas cortinas formaban el tabernáculo? Y habían 4 capas, había otra capa encima, y había otra capa encima, y había otra capa encima. Pero el tabernáculo era en sí la primera capa.
y 10 cortinas formaban el tabernáculo. Recuerdo, el tabernáculo es un tipo ¿de quién? De Cristo. El tabernáculo representa el cuerpo de Cristo. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Las cortinas que habían en Éxodo capítulo 26. Dice el versículo 1, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura, carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán, ¿qué dice? Una misma medida. Encontramos 10 cortinas, pero todas las cortinas son de la misma medida. Ahora quiero que entiendas, son diferentes colores. Hay unas que son azul, otras que son púrpura, otras son carmesí. Pero todas, hermanos, aunque son diferentes, son iguales. Y quiero que entiendas eso. Aunque son diferentes, son iguales. ¿Sabe usted que nosotros somos diferentes, pero somos iguales? Somos diferentes, pero somos iguales. Iguales, pero diferentes en color, diferentes, pero iguales. Diferentes en debilidades, pero igual, porque todos tenemos debilidad. Ahora, quizás tu debilidad no es la misma que la mía, y la mía no es igual que la tuya, pero somos iguales en que todos tenemos algo con lo que batallamos en esta noche. ¿Sí me está entendiendo? Somos diferentes pero iguales y yo no entendía eso hasta que empecé a viajar y conocer gente de otro lugar y de otros países y me puse a entender y hablar con personas de Irán y entender que todos, aunque somos diferentes en alguna manera, somos iguales y batallamos con las mismas cosas y tenemos los mismos pensamientos y tenemos las mismas metas, aunque no todos tenemos la misma carretera para llegar ahí, pero todos queremos llegar al mismo lugar. Quiero que entendamos en el capítulo 26, versículos 2 y 8, dice la longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una ¿qué? Una misma medida. Versículo 8, la longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Y luego dice otra vez, son iguales pero diferentes, pero de una misma medida. En otras palabras, ninguna cortina era más grande que la otra. Ninguna cortina era más grande que la otra. Espero que le esté entendiendo. Somos el cuerpo de Cristo. Somos las cortinas que formamos el tabernáculo. Y debe decir en esta noche que ninguno somos más grandes que el otro. Ninguno somos más grande que el otro. Algunas son púrpura, otras son azul, otras son carmesí, pero de una misma medida. Yo no soy más grande que usted y usted no es más grande que yo. Somos de una misma medida. Esta noche que lo que Dios hace por mí, Dios también lo puede hacer por ti. Puedo decirle en esta noche que yo puedo estar igual de cerca a Dios si lo desea. No hay un acceso especial, no hay una llave especial, no hay una tarjeta especial para los pastores. Todos somos de una sola medida. Tenemos la misma oportunidad. ¿Sí me están entendiendo? Las 10 cortinas se dividen en 2 grupos. Es un grupo de 5 y grupo de 5. Las 10 cortinas se dividen en 2 grupos. Grupos de 5 y de 5. ¿Grupos de qué? De 5 y de 5. Eso, el número 5 en la Biblia. ¿Alguien sabe lo que es simbólico el número 5? Simbólico de la gracia. Simbólico de la gracia. En otras palabras, lo que tú eres es por la gracia de Dios. Dije, lo que tú eres es por la gracia de Dios. Ay, pastor, es que yo llegué a este país y yo sí que salí adelante. Uno me dijo a mí, pastor, I reached the top. Así me dijo, I reached the top. Empezamos a creer que nosotros, recuerda lo que le pasó a Nabucodonosor cuando él empezó a decir yo, terminó como un animal en la parte de atrás del palacio. Tenga cuidado cuando se le olvida que usted lo que tiene y lo que es por la gracia de Dios. ¿Alguien me está escuchando? Empieza a creerse mejor que su familia en México o en Honduras o en Guatemala porque ahora tienes un poquito de dinero y tienes una casita, tienes un carrito y te empiezas a creer. No se olvide que usted, si no fuera por la gracia de Dios, estuviera todavía en esa misma situación. No, ni hablemos de aquel que está en el pecado y el borracho y el alcohólico. Hablamos del drogadicto, hablamos de la prostituta, porque si no fuera por la gracia de Dios, también nosotros estuviéramos en esa situación. No se nos olvide, hermanos, que todo lo que somos es por la gracia de Dios.
5, 5, 5. Estamos en grupos de 5 porque todo lo que somos y todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Pero esas cortinas que son iguales pero diferentes, quiero que veamos una palabra común en todo el capítulo 26. Se da de cuenta en el versículo 3, dice 5 cortinas estarán, ¿qué dice? Unidas. Una con la otra, y las otras 5 cortinas, ¿qué dice? Unidas. Versículo 4, y harás las alas de azul en la orilla de la misma cortina de la primera, ¿qué dice? Unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda, ¿qué dice? Unión. Versículo 5, 50 lazadas harás en la primera cortina, 50 lazadas harás en la cortina que están en la segunda. Unión. Quiero que entendamos la palabra unión. Versículo 9 dice, ¿y qué dice? Y unirás. ¿Y qué? Y unirás. Tenemos que unir estas cortinas porque vamos a formar un solo tabernáculo, aunque son diferentes pero iguales, aunque son de la misma medida, aunque son lo que son por gracia, tienen que estar unidas para que podamos formar un solo tabernáculo. En el versículo 11 harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga, ¿qué dice? Una sola cubierta. Aunque son varias cortinas, aunque están de diferentes colores, pero al unirlas se convierten en ¿qué? En una sola cubierta. Somos una misma iglesia. Somos un mismo cuerpo de Cristo. ¿Alguien me está escuchando? Somos cristianos, mira, y no nada más con los de esta iglesia, con los de otra iglesia. Yo creo que si hay alguien que es salvo y usted no se puede llevar con esa persona, yo creo que Dios se lo va a poner de vecino por el resto de la eternidad. Es más, lo va a poner enfrente para que cuando salga de tu casa, ahí en la mansión, lo veas, ahí enfrente de tu casa, todos los días lo vas a ver. ¿Estamos bien? Tenemos que aprender que somos un mismo cuerpo. Pero lo que une el cuerpo son esos corchetes de oro. Y el oro representa la divinidad y la naturaleza de Dios. Y voy a acabar con esto, porque Dios en su naturaleza, Él es misericordioso. En su naturaleza, Él es amor. Dios es amor. Él no tiene amor, Él es amor. Podemos estudiar la naturaleza de Dios y de la manera que Dios es. ¿Estamos bien, hermanos? Porque estos corchetes de oro representan la naturaleza de Dios, representan la manera que Dios es, representan la manera espiritual de vivir la vida cristiana, la bondad de Dios, la mansedumbre de Dios, la misericordia de Dios, la piedad de Dios, la paciencia de Dios, el gozo de Dios, la paz de Dios y sobre todo el amor de Dios. Y lo que nos une es la naturaleza divina de Dios. Lo que nos divide es la carne. Es la carne. Es la carne. Lo que hace que nos criticamos unos a otros es la carne. Lo que hace que nos menospreciemos unos a otros es la carne. Las obras de la carne, contiendas, división, pleitos. Carne. Pero la naturaleza de Dios, misericordia, piedad, amor, paz, paciencia. ¿Alguien me está escuchando? ¿Qué si todos fuéramos un poquito más como Dios? ¿Podemos ponerlo de esa manera? ¿Qué si todos fuéramos un poquito más como Dios? No hubiera tanta división en la iglesia. No hubiera tanta división en la iglesia. Hubiera unidad en la iglesia. Nos amaríamos los unos a los otros, aunque somos diferentes. Pero ponte a pensar, somos iguales. Somos iguales. Algunos vienen del rancho. ¿Cuántos vienen del rancho? Amén. Algunos vienen de la ciudad. ¿Cuántos vienen de la ciudad? Amén. ¿Cuántos crecieron en este país? Hey, ¿cuántos batallan con la carne? ¿Cuántos tienen debilidades? ¿Cuántos quieren ser más como Cristo? ¿Cuántos su peor enemigo es lo que ve en la mañana en el espejo cada mañana? Y me doy cuenta de algo, que somos diferentes, pero somos iguales. Pero tenemos que estar unidos.
Y lo que nos une es Dios. Es la naturaleza divina de Dios. Perdonémonos los unos a los otros, como Cristo nos perdonó a nosotros. Amémonos como Dios nos ha amado a nosotros. Téngale paciencia al hermano como Dios ha tenido paciencia con usted.